Saludos, estimados amigos, un gozo poder nuevamente estar aquí en su programa Argumentos por Televida, donde la fe cobra vida. Bueno, hoy estoy muy feliz, muy contento porque tenemos un espacio diferente al que hemos venido tal vez compartiendo con ustedes. Así que este tiempo va a ser muy precioso porque lo vamos a aprovechar enormemente. Hoy estoy acompañado aquí a mi izquierda el pastor Roger Vergara, que usted ya también lo conoce por los temas que él viene compartiendo. Y privilegio enorme tener y haber tenido en estas conferencias al pastor Arturo Valdebenito, Chile, que radica en México, y que hoy tendremos un tema muy particular para ustedes, la búsqueda de la perfección. Bueno, vamos a conocer un poquito también del pastor Valdebenito. El pastor Roger también le va a hacer algunas preguntas y lo va a presentar. Arturo, un gusto poder reencontrarnos. Igualmente. Para mí fue un hermoso tiempo visitarles allá en el Arca, el ministerio que ustedes tienen en Estados Unidos. Y tenerte aquí entre nosotros es toda una bendición. Creo que tu exposición y tu conocimiento de la palabra y parte también de la ciencia ilustra, ayuda, inspira a que podamos afirmarnos en la verdad. Bien dice el apóstol Pablo a Timoteo que la iglesia es el estandarte de la verdad, ¿no? Y entonces queremos compartir acerca de todo lo que implica ese progreso en el tiempo actual. Así que bienvenido a Perú, espero que estés disfrutando de la familia espiritual también. Así es. Que puedas compartirnos un poco de tu ministerio. Muchas gracias, pastores. Muchas gracias por la recepción. Para mí ha sido una bendición estar en Perú, siempre disfrutando de su comida tan maravillosa. Esos ceviches que ustedes tienen son inigualables, ¿no? Y por supuesto del cariño, de la hermandad, de la iglesia ha sido muy especial. Y representando al Ministerio Respuestas en Génesis, hemos estado trabajando con ustedes y esta relación que tiene muchos años con la Alianza Cristiana y Misionera. Respuestas en Génesis, como ustedes dicen, es un ministerio apologético que trabajamos en la defensa de la fe, entrenando a la iglesia, entregándoles herramientas para consolidar sus convicciones sobre la autoridad que tiene la palabra del Señor en todo lo que ella se expresa. Y claramente frente a los desafíos que tenemos en este mundo, ideológicos, sociológicos, que traen una cosmovisión naturalista, secular, la iglesia tiene que entrenarse y eso es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, generalmente yo me desarrollo dando charlas, exposiciones, visitando muchos países, haciendo acuerdos de colaboración para poder fortalecer a la iglesia local. Y quiero afirmarme lo que usted decía, pastor, nosotros somos simplemente un ministerio paraeclesiástico, no somos la iglesia. La iglesia es la iglesia local, la manifestación visible de la iglesia universal, que es pilar, estandarte de la verdad, y ahí queremos nosotros ayudar, ¿no? Sobre todo con este tan amplio acceso a la información, los cristianos tenemos que tener razón de la esperanza clara para ayudar a este mundo, ¿no? Que se está deteriorando. Bien, pastor. Bueno, también decirle a todos ustedes que, bueno, el pastor ya tiene 27 años ya de casado, pastor. 27 felices años de casado. Y hay que agregar felices por si acaso, sí, ¿cierto? ¿No? Y tengo dos hijos, dos varones. Están uno en Chile trabajando como ingeniero, el otro está en México. Tiene 21 años el menor y se va a casar ahora en febrero próximo, si Dios quiere, con una mexicana. Felicitaciones. Gracias, así que se está conectando el modo abuelo. Ya estoy como vienen las ideas de ser abuelo, quizás Dios quiera pronto, así que muy contento, agradecido, Señor. El Señor ha sido demasiado bueno, demasiado generoso con nosotros, hemos podido disfrutar de este tiempo, ya no estamos en nuestro país, salimos de Chile casi hace 2 años, 1 año 8 meses, estamos viviendo en Monterrey, México, una ciudad que es diferente a la nuestra, acostumbrándonos todavía a la cultura, a la comida, pero ha sido un buen tiempo, también una linda iglesia local que allá nos ha recibido. Bueno, Arturo, qué bueno que tienes hijos jóvenes y justamente eso me permite hacerte una pregunta porque escucho a mis hijos, escucho a algunos jóvenes que sí tienen planes de casarse, pero ha entrado, digamos, una filosofía y pensamiento de sí, casarse pero no tener hijos. Y aún la corriente, que lamentablemente a veces sucede también en las iglesias, a veces los jóvenes no quieren hacer el compromiso matrimonial y lo demoran demasiado.
lo demás lo demoran, ¿no? ¿De dónde vienen esas corrientes? ¿Por qué ese pensamiento se ha instalado ahora en la juventud? Claro, bueno, creo que el mundo, las ideas del mundo se han infiltrado en nuestra iglesia, ¿no? En la iglesia. De hecho, yo mismo fui infiltrado en cierta manera de esa forma. Cuando nosotros tuvimos hijos, 2 hijos, habían ciertas ideas rondando en mi mente y una de ellas fue impuesta por el entorno, en este caso mi familia, mi mamá particularmente, esta idea de cómo vas a sostener una familia, esta idea de darles educación, esta idea de darles un cierto nivel que uno define, empuja a que las decisiones de cuántos hijos vamos a tener, por ejemplo, están más pensadas en términos económicos que en términos de los mandamientos de Dios de llenar la tierra, de que considerar que bendito es aquel cuya aljaba, ¿cierto?, es llenada de hijos, que los hijos son una bendición y no un problema. Entonces, la sociedad lo ha invertido. Y, por ejemplo, vemos jóvenes hoy día que prefieren tener una mascota a tener un hijo. ¿Por qué? Claro, porque son hoy día el pragmatismo, la comodidad, el falso concepto de estabilidad. Como los jóvenes, voy a tener hijos cuando tengamos más estabilidad. Pero la estabilidad no viene ni del dinero, no viene de la profesión, la estabilidad viene de Dios. Dios es el único que no cambia. Entonces se ha infiltrado ideas falsas y eso sin duda ha afectado la natalidad. Es una bendición los hijos y Dios siempre ha pensado que nosotros llenemos la tierra. Tengo un amigo en España que está sorprendido de la cantidad de musulmanes en España y están cambiando la cultura en España, en Francia, en Europa. ¿Por qué? Porque ahora tienen ellos familias grandes y los europeos tasas de crecimiento en 1.2, 1.3. Claro. Es muy bajo. Creo que le ha hecho daño a la sociedad. Sí, pastor. Y también, pastor Arturo, con respecto a esto que como estamos conversando, la familia se está volviendo de repente un blanco de destrucción, ¿no? La familia está siendo muy afectada tanto en Occidente y también ya ahora aquí tanto en Latinoamérica también, ¿no? ¿Cómo estas ideas de progresismo, bueno, hablamos de progreso y progresismo, pero cómo estas ideas están minando algunas bases sólidas de nuestra sociedad? ¿Cómo es que este progresismo está llegando con todos esos pensamientos y está logrando ciertos objetivos ya? Uno de ellos, como vuelvo a repetir, es la familia. ¿Cómo ve usted el panorama para Latinoamérica, habiendo ya tal vez Occidente, dejándonos un ejemplo no tan grato? Sí. Creo que es triste pensar hacia dónde la humanidad está moviéndose. La humanidad sin Dios se está moviendo a la destrucción y particularmente a una autodestrucción. Porque todas las ideas que no vienen de la palabra del Señor no solamente van a estar en rebelión contra el Señor, sino que, como Dios diseñó todo, van a ser destructivas finalmente. Entonces la idea del progreso, como usted lo dice, es importante, el progreso es necesario, pero cuando el progreso se transforma en un ismo, es decir, la meta principal es generar un avance sin considerar otros elementos, porque el progreso no creo que esté en contra de aquello que Dios quiere, pero cuando el progreso a cualquier costo, sin considerar todos los aspectos de manera holística, como Dios lo creó, los valores, los principios, las metas, la ética, la moral, los mandamientos, el progreso comienza a ser destructivo. Y claro, por ejemplo, como los seres humanos han creído por la historia de que somos simplemente causas aleatorias por la naturaleza, el progreso de la humanidad ha venido primero en una primera instancia en términos biológicos, la selección natural, la evolución, supuestamente iba dejando las mejores razas, ¿no? Esta idea progresista, pero del término biológico. Entonces Darwin proponía eso, ¿no? Muy fuertemente, que veníamos progresando como especie y seríamos los mejores a través de la selección natural, mutación. Entonces, pero vino otro pensamiento colectivo, particularmente en Estados Unidos, que generó el movimiento eugenésico. El movimiento eugenésico es la misma idea. ¿Cómo mejoramos obtenemos las mejores razas, pero ya no ahora lentamente por razones evolutivas, sino que nosotros los seres humanos intervengamos en el progreso humano, pero de manera artificial? ¿Cómo? Por ejemplo, la eugenesia positiva decía, fomentemos que las mejores razas tengan muchos hijos y las peores razas cortemos su posibilidad de progresar. Ahí pusieron que la gente que tenía debilidad física, la gente que tenía enfermedades, la gente que llamaban tonta a ellos,
decían, prohibamos que ellos tengan hijos. Y en la década del 1900 en adelante, en Estados Unidos muchos estados tuvieron leyes de eugenesia donde segregaron personas y esterilizaron entre 60.000 y 70.000 personas fueron esterilizadas en Estados Unidos para evitar que tuvieran hijos con esta idea. Porque lo que no se da cuenta el mundo, que las ideas sin Dios tienen serias consecuencias. Serias consecuencias. Entonces, el progresismo en términos biológicos fue acelerado. Este señor de apellido Kellogg's, Harvey Kellogg's, que es el famoso creador de las azucaritas de Kellogg's, los cereales, las azucaritas de Kellogg's. Kellogg fue uno de los principales promotores de la eugenesia. Y él fundó movimientos eugenésicos que apuraron el exterminio de ciertos tipos de personas y beneficiando lo que ellos llamaban mejores razas. Y para ellos las mejores razas eran los caucásicos, blancos, europeos, rubios, de ojos azules, grandes. A ellos hacían concursos en Estados Unidos donde les daban medallas y les daban dinero por tener hijos. Eso pasó en la eugenesia justo antes de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial frenó este avance progresivo de intervención por el holocausto nazi. Por eso la gente dijo, wow, esto nos parece que no está bien. Pero luego Planned Parenthood reflotó esta idea y el aborto vino a ser también una herramienta para exterminar a los no nacidos, los con síndrome de Down. Toda esta idea de progresismo aplicado al ser humano ha sido muy destructiva. Sí, solo para el paréntesis, Planned Parenthood es una asociación de clínicas que tienen esta, meta, ¿no? Una meta de hacerlo, ¿no? Pero esto es una serie de cadenas alrededor de Estados Unidos, no sé si tienen en otros países. No, están invirtiendo, apoyan movimientos de aborto con la idea de eliminar población. Por un lado están los no deseados, pero por otro lado el aborto va hacia los que son inviables desde su punto de vista. Por ejemplo, en Europa tenemos tasas de asesinato en el vientre de niños que se analizan en el vientre que vienen, por ejemplo, con malformación o síndrome de Down. Lo de síndrome de Down, el 97% de los diagnosticados con síndrome de Down en el vientre son eliminados antes de nacer. Entonces, estamos frente al genocidio más grande de la historia de la humanidad. Por ejemplo, solo para dar un antecedente, con esta idea del perfeccionamiento, la búsqueda de las razas perfectas, ¿cierto? Progresistamente hablando, ¿cierto? En Estados Unidos, entre el año 73 y este año, el registro de abortos registrados está en 63 millones y medio de niños asesinados. 63 millones y medio, 1.9 veces la población de Perú. Ustedes están en 33.4. Sí, 33.4 millones, casi 2 veces toda la población peruana ha sido asesinada en el vientre. ¿Y de dónde viene esto? De esta idea progresista, de esta idea del perfeccionamiento humano, de dejar solamente los que serían más aptos, los que mejor condicionados para la vida, ya sea porque yo quiero que estén o simplemente por condiciones físicas. Pero es muy increíble pensar cómo el ser humano se puede extraviar tanto. Y hoy día ha nacido la idea del transhumanismo, que tiene 2 corrientes de pensamiento en esa área. No sé si me permiten. Sí, pero adelante. Solo para hacer nuevamente... Para que no sea un monólogo. No, al contrario, estamos disfrutando muchísimo. Es que como soy expositor, estoy acostumbrado a exponer. Entonces, perdón. Y nosotros estamos aprendiendo y también elevando un poquito más nuestro conocimiento. No, pero le iba a preguntar en función de la persona que está en el vientre de una madre, obviamente, que el hecho de no considerarlo como persona, o sea, desde la concepción, nosotros, el criterio cristiano, obviamente sabemos que desde la concepción es una persona, pero ahora vienen estos pensamientos que no es persona, sino hasta cierto tiempo. Claro. ¿En qué se han basado? Y cómo nosotros, que conocemos obviamente como cristianos esta base sólida, este absoluto, cómo nosotros también podemos hablar de eso, porque a veces ya nos rechazan, ¿no? Por el hecho mismo de que tenemos esta postura absoluta, que es una persona desde el momento de la concepción. Es más, el libro del Salmo habla de Dios mirando el vientre de una madre. Tu embrión vieron mis ojos, los ojos de Dios mirando cuando era formado. De repente eso, antes de pasar al otro punto... Sí, tal vez puedas conectarlo con la concepción de Jesús en el vientre de María. ¿Desde cuándo es hijo de Dios? Exacto. En el vientre de María, porque
teológicamente, para algunos todavía eso es un tema difícil de entender, ¿no? Cómo el Espíritu Santo pudo concebir en el vientre de María un Al ser santo, sí. vivo, santo, y es el Hijo de Dios. Claro. Entonces, toda esta lucha y conflictos biológicos, científicos, pero hay un acto milagroso. Exactamente. Exacto. Es muy bonito pensar en eso, ¿no? Cuando pienso en que el Dios de los cielos decidió venir a este mundo primero, pero vino a través del vientre de una mujer. Eso es sorprendente, una cosa increíble. Pero pensando entonces en este punto de la persona, que es una discusión bastante actual, ¿no? Porque la antigua discusión sobre el origen de la vida o la vida en el vientre era en términos biológicos, y los científicos hablaban de que si había o no había vida. Exacto. Hoy día ya todos los biólogos, incluyendo los ateos, saben que lo que hay lo que hay en el vientre de una mujer es vida humana, porque cuando crezca no va a salir un perro, va a salir un ser humano. Ya la discusión no está en si hay vida o no hay vida humana. Y por el ADN ya tienen absolutamente Es todas las vida, características. es vida humana. La discusión está en el dualismo cuerpo-persona. Y ese dualismo cuerpo-persona es la discusión actual. Que una no persona se transforma en persona en algún momento de la gestación. Casi de manera como milagrosa, espontánea, una no persona se transforma en persona. Y ahí está lo sensible. Porque cuando es no persona no es susceptible de derechos. El Estado no tiene que defenderle. Pero cuando es persona es susceptible de derechos, el Estado tiene que protegerla. Entonces, la discusión está ahí. Pero es muy interesante el testimonio de una escritora, Nancy Pearcey, lo documenta en uno de sus libros que habla sobre este punto, que es una apologeta, una hermana, y en el libro ella documenta a una periodista inglesa que fue periodista muy activa, feminista, pro aborto, libre total, de la libertad total de la mujer, y ella publicaba en el The Guardian, una publicación muy interesante, y ella quedó embarazada. Y cuando ella quedó embarazada, ella documentó su proceso y lo publicó, donde ella empezó a pensar, decía, wow, qué increíble o qué loco, el que dependiendo que yo piense de este ente que tengo dentro de mí puede determinar su vida o su muerte. Ella ya lo tenía dentro de sí y empezó a pensar, si yo pienso que esto es simplemente tejido y célula, yo puedo simplemente desecharlo y lo mato. Pero si yo pienso que este es un ser humano, a eso le lleva a una profunda contradicción, estoy asesinando. Entonces su propia conciencia estaba entrando en conflicto porque dependía cómo ella interpretaba, es lo que hablábamos en nuestras conversaciones previas, ¿no? Los lentes con los cuales interpretamos las evidencias marcan nuestra dirección de las conclusiones. Si yo pienso que es simplemente consecuencia aleatoria o orgánica y no que hay un ser humano, voy a asesinarlo, incluso algunos sin la conciencia de lo que están haciendo. Entonces, el dualismo persona se produce porque quieren separar la unidad que Dios creó. Nosotros somos una unidad material e inmaterial. El único momento, en nuestro caso, donde vamos a estar separados es en la muerte, pero es una condición antinatural, porque incluso en la resurrección vamos a volver a ser material e inmaterial. Dios nos hizo una unidad. Dios nos separa la materia del ser. Somos alma y cuerpo unidos eternamente. Entonces, solo que hay una transformación. Hay una transformación de un cuerpo nuevo. Así es. Pero el único momento donde está separado lo orgánico de lo inorgánico es en la muerte, más Dios va a volver a juntarlo. Ellos persisten en una interpretación de la realidad dualista donde separan cuerpo y persona totalmente. Por lo tanto, ellos dicen que lo biológico no es persona hasta cuando de alguna manera llega a ser persona. Entonces, esta periodista llegó a esa conclusión. En realidad, esto es vida humana, pero no es no persona. Nosotros creemos que es una persona, ¿por qué? Primero, porque quien da la identidad a ese organismo no es nosotros, no somos nosotros. Los hechos de Dios, la creación, son interpretados por Dios mismo. Dios es da la correcta interpretación de todas las cosas. Yo tengo que esforzarme por alinearme a la interpretación que Él le da. Y cuando, por ejemplo, en la Biblia se cita a Juan el Bautista en el vientre de Elizabeth y se cita a María en el mismo evento con Jesús en su vientre, el niño, ¿cierto? Juan salta, se mueve. Bueno, la palabra niño que se utiliza en el caso de Elizabeth es brefos, en griego, que es la misma palabra que se usa a Jesús nacido, se le llama brefos. Dios no hace diferencia del no nacido del nacido. Para Dios sigue siendo un ser humano creado y semejanza de Dios antes de nacer y después de nacer.
Y lo segundo es la combinación genética. Nosotros damos un dato matemático que a veces sorprende. La cantidad de átomos del universo que se han calculado es 10 elevado a 80. Los físicos han calculado que hay 10 elevado a 80 átomos en el universo. La probabilidad de que dos seres humanos sean iguales en todos los sentidos por combinación genética es 10 elevado a 2017. O sea, es imposible que una combinación genética produzca dos seres iguales en esta existencia. Por lo tanto, nunca tendremos dos seres iguales. Son personas irrepetibles. Imagínense la importancia o la trascendencia de cómo mi cosmovisión puede llevar a tal distorsión de la realidad y al asesinato de niños y niñas. Entonces, este negocio, perdóname, negocio que existe de los bancos de semen y también de óvulos, está tergiversando todo lo que es la creación y la concepción de un ser humano totalmente diferente. Y eso, desde el punto de vista bíblico, teológico, nos lleva a ser confrontativos con la sociedad que está permitiendo y consolidando que eso está bien, es normal, porque allí, de manera práctica, se está seleccionando a los seres humanos que tienen opciones de vivir y ser un ser humano más perfecto, con menos defectos. Y escuchaba que también científicamente aún no solo seleccionan el óvulo y el esperma, sino también como que están interviniendo allí. Mejorándolo, sí, antes de unirlo. Sí. Están probando en algunos lugares con eso. No, es tremendo. Es tremendo. Es que el hombre, aunque puede haber tecnologías que pueden ser bien usadas, la tecnología en ese sentido es neutral. El uso y los motivos por los cuales lo hacemos. Y la ética de la persona. Claro, tiene una carga ética. ¿De dónde sale moral y ética? Exactamente. Entonces, incluso en el tema in vitro, ¿cierto? El médico selecciona, según su propia opinión, cuáles son viables, cuáles no, y desecha, elimina combinaciones ya hechas. Entonces, eso para nosotros, desde una perspectiva ética cristiana, creo que está reñido con la verdad. Creo que la doctrina de los que somos seres creados tiene que ayudarnos en la ética. Nosotros no somos Dios, somos seres creados. Reforzar la doctrina de seres creados va a ser la base doctrinal para la ética humana en cualquier tópico. El hecho de que no somos Dios, por lo tanto no podemos tomar el lugar de Dios, no hacernos Dios, va a ayudar a filtrar los errores que los seres humanos estamos cometiendo. Porque no tiene que ver solo con ayudar a alguien. La gente tiende a justificar los medios para los fines. Más en la Biblia, los fines no justifican los medios. Dios juzga los medios y también las intenciones de por qué hacemos lo que hacemos. Entonces creo que la inseminación in vitro está fallando en muchos tópicos, ¿sabes? Y un consejo entonces para aquellos cristianos, creyentes, que desean tener familia, extender obviamente la familia, ¿qué consejo debería, si es que ellos desean vivir este proceso de repente? Correcto. Una de las primeras cosas, esto es muy pastoral, por eso a veces en una entrevista uno pudiera llegar a sonar duro, ¿no? Pero en la práctica, si uno va en categorías, uno tiene que aprender a pensar en categorías bíblicas. Para cualquier aspecto de nuestra vida, tenemos que traer cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Eso significa que cada aspecto de mi pensamiento tengo que irlo revisando y sometiendo. Entonces, categorías bíblicas, primero, yo no soy Dios, por lo tanto, yo no debo manipular la vida como si fuera Dios. Entonces, eso me debería llevar a pensar, si Dios, siendo el soberano creador, ha determinado que mi vida no sea una vida que tenga la capacidad de procrear, también pudiera llegar a pensar que Dios quiere que yo tome otro camino, como por ejemplo la adopción. De hecho, es Dios... una alternativa válida. Y es muy bíblico. Nosotros somos adoptados. En la prefigura bíblica nosotros hemos sido adoptados. No éramos hijos y hemos venido a ser hijos. Por lo tanto, bíblicamente hablando, Dios estimula la idea misericordiosa de retomar a aquellos que han sido abandonados en la vida y traerlos a ser parte de nuestra familia, lo cual es muy hermoso. Porque yo creo y quiero entender la pasión y el anhelo que tiene la gente por los hijos, como todos la hemos tenido en algún momento.
más también, por eso digo, pensar en categorías Claro. ayuda, porque por sobre mis preferencias siempre está no mi voluntad, sino la de Él. Cuando Dios es el creador, Él pudiera llegar a rebajar mi deseo, anhelo, y es más, la Biblia de alguna manera nos deja ver que Dios pudiera suspender mi felicidad transitoria por metas mayores que tienen que ver con sus propósitos, como por ejemplo, recoger a un niño que no tiene padre en la vida. Y Dios quisiera alcanzar a ese niño a través de mi vida, es decir, suspender mi felicidad y anhelo personal por otra meta mayor que Dios propone, que por ejemplo es ir detrás de salvar a una vida que está abandonada. ¿Me explico? Entonces, Sí, es correcto. pensar en categorías ayuda, sin duda es pastoral, nosotros no podemos ordenarlo, sino Sí. aconsejar a aquellos que sufren de esa manera. Y por otro lado, Pastor Arturo, están aquellas damas que dicen, bueno, pospongo tal vez el matrimonio o tal vez ya no quiero casarme porque hay movimientos feministas que ya están en contra inclusive hasta del matrimonio. Sí. Pero dicen, sí queremos tener hijos. Ahora, la razón por la cual quieren tener hijos. Y van nuevamente ahí donde pueden conseguir tener esa inseminación, etcétera, y tienen los hijos. ¿Qué consecuencias va a traer esto para las futuras sociedades? Y el día de hoy que está viviendo Occidente, por ejemplo, las situaciones que se viven. ¿Qué problemas podríamos tener nosotros aquí en Latinoamérica bajo ese concepto? Sí. Creo que es grave pensar que cualquiera de las combinaciones posibles que se están dando hoy día vayan a traer buenos frutos. Porque Dios, cuando diseñó en el principio, Dios creó la hombría y la feminidad bíblica de manera totalmente complementaria. Entonces, para ser también el lugar donde los hijos deberían ser formados. El hombre cumpliendo sus funciones de protector, proveedor y pastor, la mujer siendo ayuda, aquella que nutre, aquella que consuela y compadece, ambos complementariamente generan el ambiente, el mejor ambiente diseñado por Dios para la crianza de los hijos. Eso les va a ayudar a entender quiénes son, las funciones que tienen, las prioridades. Entonces, aunque una mujer puede hacer un gran trabajo, de hecho que sí. Yo lo he contado muchas veces, yo vengo de una familia donde mi papá nos abandonó cuando yo era niño, mi mamá fue la que nos crió, a mí y a mi hermano, y ella hizo un muy buen trabajo, se sacrificó muchísimo por que nosotros estudiáramos, etcétera, y nos empujaba a ir a la iglesia, oraba con nosotros, pero hay aspectos que yo puedo reconocer en mi propia formación que fallaron porque no tuve a mi padre, porque mi madre nunca va a poder ser mi padre, ni mi padre nunca va a poder ser mi madre. Entonces son complementarios. Eso va a afectar a las sociedades. Primero, una no clara distinción de los roles, una confusión en los roles. Las sociedades nuevas se confunden hoy día con las ideologías, ni siquiera saben quiénes son. No están valorando la hombría, no valoran la feminidad, no valoran la autoridad, no valoran la disciplina. Y eso está causando serias consecuencias en la cultura. Entonces, la rebelión a la autoridad, el no valorar la familia, son cosas muy potentes que están pasando hoy día. Y la familia es base de nuestras sociedades. Sí, más bien quedó pendiente la pregunta, Pastor Roger, de la concepción de Jesús. Nos metimos en un área teológica. Sí. Sí. Bueno, para mí eso tiene una respuesta evidentemente milagrosa, ¿no? Dios no se vale de las causas naturales para poder generar lo que Él quiera generar. Así como en el principio Dios dijo, sea la luz y la luz fue hecha, Dios puede ordenar que la materia genere sola, ¿verdad? Como le dijo a la tierra, produce plantas, produce animales, Dios puede hacerlo. Entonces, para mí lo complicado no es el hecho de que el santo ser venga a existencia en el vientre de María de una manera providencial. Dios puede hacerlo para aparecer como el agua, convertirla en vino con todo su poder, ¿no? El punto es, ¿cómo es posible que Dios se haya encarnado? Que la segunda persona de la Trinidad esté ahí. Eso yo creo que no tengo explicación. Honestamente, no sé cómo Dios puede haber venido a morar de esa manera en un ser humano, haciéndose hombre y, como dice la kenosis, suspendiendo los atributos divinos. ¿En qué sentido? ¿Cuánto? ¿Cómo? ¿Dónde? Para mí es extraño. Más es una manifestación. Bueno, Jesús 100% Dios, pero 100% hombre. Claro, también. como algunos teólogos dicen, totalmente hombre, totalmente Dios. ¿Sí? Exacto. Sí, es un acto milagroso de Dios y la creación. Y Él mismo no lo ha aceptado,
limitarse Sí. a la naturaleza humana sin dejar de ser. Sin dejar de ser Dios. Justamente para poder cumplir el plan, ¿no? De federativamente representarnos y morir por nuestros pecados y no hacer trampa, ¿cierto? No hacer trampa. Pero por otro lado, siendo totalmente Dios, para tener las facultades de mostrar su gloria, y como lo dijo el apóstol, ¿no? Vimos su gloria, la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia, ¿no? Lleno de verdad. Y eso es increíble. Okay. Mira, tal vez ya cerrando el tema de conversación, que de hecho es muy interesante y mucho más abundante de lo que podemos abordar en estos minutos. Algunas cosas que tal vez nos llamen a reflexión sobre el progresismo. ¿Qué nos espera? Hay cosas positivas, hay cosas negativas, y sobre todo lo negativo va cuando afecta la moral, rompe con los principios divinos. Pero, ¿qué nos espera? Y en ese propósito, la Iglesia, como Iglesia mensajera, profética y apostólica de lo que es el mensaje de Dios, ¿qué podemos decir a nuestra audiencia que está escuchando esta conversación? Sí. Lo que viene es una búsqueda continua del hombre de vivir sin Dios, de definirse a sí mismo sin Dios, de existir sin Dios, y eso va a traer serias consecuencias en la sociedad desde el punto de vista de este avance humano. El transhumanismo, por ejemplo, y brevemente, ¿no? Hay una corriente de pensamiento que la tiene Larry Page, el fundador de Google, que él cree que la especie humana tiene demasiadas limitaciones, que a pesar de la evolución del progreso darwiniano, incluso con la intervención eugenésica, etcétera, no es suficiente. Entonces la inteligencia artificial vendría a reemplazar en algún sentido a la capacidad humana. Incluso él decía y acusaba a Elon Musk de ser especista humanista, porque Elon Musk decía, no, la raza humana es importante, es un milagro en el cosmos, entonces tratemos de usar la tecnología, incorporémoslas al cuerpo humano para que el ser humano tenga mejores capacidades, más progreso aún a través de incorporar tecnología al cuerpo y tener una especie mejorada, como X-Men, los X-Men, ¿no? Los cyborgs. Sí. Pero Larry Page dice, fíjense lo peligroso, si se desarrolla una especie inteligente, capaz incluso de reemplazar a esto, bueno, que se desaparezcan los humanos. Si nuestras conciencias pueden estar en las máquinas, ¿qué importa? Entonces, imagínense cómo va avanzando este progresismo de generar supuestamente un mejoramiento sin Dios. Nosotros no mejoraremos sin Dios. Nuestro progreso no lo vamos a forjar nosotros. Nuestro progreso lo forja la redención en Cristo. Porque el mundo caído no lo vamos a poder mejorar nosotros. Cristo es aquel que vino a redimir todas las cosas. Primero Dios reconciliando todas las cosas, pero luego por su obra perfecta reordenando progresivamente las cosas hasta la nueva creación. Ellos quieren generar un progreso utópico fuera del cielo que Dios ha prometido, que es nuestra esperanza gloriosa. Entonces lo que nos espera como para el futuro es que el ser humano siga viviendo independiente de Dios y la función profética de la iglesia es anunciar el evangelio. Cristo viene el día donde todas las cosas ardiendo serán deshechas, mas Cristo tiene un cielo nuevo y tierra nueva. Tenemos que seguir anunciando que Cristo viene y que el único progreso real será ese cielo nuevo donde ya no hay más dolor y sufrimiento. Esa es mi perspectiva. Sí, bueno, muchísimas gracias, Pastor Arturo. Ha sido un enorme gozo poder disfrutar de todo lo que Dios viene haciendo con su ministerio y aquí compartiendo con nosotros. Pastor Roger, para finalizar de repente este mensaje también a todos los que nos están viendo en este momento con respecto a la esperanza que debemos de tener en Cristo, la esperanza que debemos tener en el Redentor y en el Salvador, porque tenemos muchas anomalías de repente, ¿no? Muchas deficiencias, pero podemos tener matrimonios que no se llevan bien, padres que no se llevan bien con los hijos, que son elementos de crecimiento en definitiva, pero si Dios nos ha puesto en una familia y Dios tiene un plan para nosotros dentro de la familia, ese mensaje que le llevamos a la familia hoy, ¿cuál sería, pastor? Bueno, creo que Arturo dijo la palabra clave, Cristo ha venido a redimir todo. Y creo que el Señor también redime la ciencia a través de hombres
y mujeres que son científicos consagrados a practicar la buena ciencia, pero con, digamos, la conexión con el Redentor, que redime no solo el ser humano, sino también todas las cosas que el ser humano puede hacerlas, pero hacerlas en función del propósito de Dios, en la voluntad de Dios. Y dentro de ese marco, creo que las familias constituidas o por constituirse o formarse, siendo que nos pueden escuchar jóvenes solteros sobre o todo casados, van a encontrar justamente en esa conexión o reconexión con su Creador, para encontrar un propósito real para su vida, encontrar el plan perfecto de Dios para la familia, para los hijos, para el desarrollo personal, profesional, pero sobre todo teniendo a Cristo en su corazón, teniendo a Jesús en su corazón. Y eso puede pasar por todas las profesiones, ¿no? Cierto es que hay un desarrollo profesional por el lado de la ciencia, pero hay otras funciones que también el Señor puede intervenir, redimir la educación, redimir las leyes que se establecen en los países para que no permitan cosas inmorales y corrupción y se formalice como algo bueno. No siempre una persona muy capaz, muy inteligente, con la mente de Einstein, digamos, pueda aportar desarrollo sin Cristo, sin el Señor. Entonces, cada familia, cada hermano, cada joven o un niño y pueda tener ese encuentro con Dios, esa comunión con Dios, va a ser un instrumento que bendice a la sociedad, bendice a la familia y bendice a todos, ¿no? Entonces, finalmente sería nuestro llamado a que vuelvan su corazón al Señor. Muchísimas gracias, Pastor Roger. Bueno, y ya hemos llegado tal vez a este tiempo importante de compartir con ustedes algo que hemos vivido en las semanas anteriores aquí en la iglesia de Pueblo Libre, toda la temática de argumentos. Usted puede ingresar a nuestras páginas y va a encontrar todos los temas que el pastor Valdebenito está compartiendo desde ya algunas semanas atrás, pero usted lo va a encontrar en el Facebook. Ahí póngale atención, léalo, escúchelo, saque sus conclusiones y, por supuesto, lleve su corazón siempre a aquel que le puede dar una dirección, una sabiduría para el corazón. Así que muchísimas gracias. Nos volveremos a ver pronto aquí en Televida, donde la fe siempre cobra vida. Que Dios les bendiga.